Yo recién le decía en el inicio esto de la estigmatización, ¿no? Esto de cómo siento que post campaña electoral, post elecciones, sobre todo en redes sociales, se tiran con pobres, y sobre todo se tiran con estigmatizaciones. A ver, según lo que votaste es el escalafón, claro, social en el que vos estás. Y aparte esto de, digo, uno pensaba que después de las elecciones íbamos a evolucionar un poco en algunos pensamientos, y viste, hay una piba de 19 años que es legisladora y se la mata porque es piba. El hijo del presidente es drag queen, se lo mata porque es drag queen. No, pero además el odio que está en las redes sociales... Que es de ida y vuelta. Uno tira y el otro responde. Sí, pero el odio, y te lo voy a decir con macrista, en las redes sociales hacia toda la gente es terrible. Sí, pero es terrible. Los trolls, parece que les han renovado el contrato hasta diciembre, tan terrible. Sí, ahí pero me llama mucho una cosa asquerosa. Me llama mucho la atención. Y le hemos traído al padre Valero, lo hemos invitado. ¿Cómo está, padre? ¿Todo bien? Bien, sí, muchas gracias por la invitación. Digo, hay mucho de... Siento que las comunidades donde usted labura, fundamentalmente, son las que aún más perjudicadas que están, digamos, porque son los señalados de manera permanente, ¿no? O sea, y es feo, es fulero esto, digamos, porque sí. Siento que políticamente no hemos avanzado en nada. Sí, coincido plenamente con que en general pasa cualquier cosa y siempre los culpables son los pobres, ¿no? Y a veces... se habla de que no se quiere laburar y parece que son los pobres los que no quieren laburar, y a veces no consiguen laburo, a veces se les ponen trabas por portación de rostro, por domicilio del que son, por un montón de motivos. Y por ahí hay otra gente que vive de renta y nadie le dice agarrar la pala, ¿no? Simplemente porque tiene la suerte de poder vivir de renta, ¿no? Claro. A veces porque se la han ganado y a veces porque la han heredado, ¿no? No sé si se entiende esto. Sí, ¿no? Entonces sí, digo, sí. como que todos los males siempre se adjudican a un sector social y sí creo que después de estas elecciones como que se ha exacerbado muchísimo eso, ¿no? Mira, tenemos Le queremos mostrar lo que ustedes ya vieron, se lo mostramos acá en un programa anterior, algo que recogieron los medios de la marcha del Sí se puede, esta convocatoria que hacía Mauricio Macri en la previa de las elecciones. La opinión cruda de un votante, cuando digo cruda es porque le abrieron el micrófono, diga lo que usted piensa, por qué vota Macri, qué viene a expresar esta marcha. Se le queremos mostrar, padre, un fragmento que además hace referencia a la señora a su actividad parroquial hace unos años, miren. Un pobre. Yo toqué un pobre, estuve en la villa con un pobre. Acá hablan de los pobres como si fuera algo que salió de las cenizas. Los pobres de ahora son distintos. Son pobres que se tiñen el pelo, que tienen celular. Son pobres que han avanzado, que están más insertados en la sociedad. Hablo de pobreza. ¿Por qué cree que el presidente prometió pobreza cero en campaña? Porque dijo lo primero que se le vino a la cabeza. Son la indiana que le ponen guita en el bolsillo. Bueno, la señora decía, yo en el año 68, en mi actividad parroquial, toqué un pobre. Y que los pobres de ahora son distintos a los de antes. ¿Qué quiso decir con eso? Habría que preguntarle eso, porque la verdad que me sorprende. Yo lo había visto ese video y la verdad que hay cosas que realmente sorprenden mucho, ¿no? Por ahí, cuando uno convive todos los días con personas que han sido excluidas o que por distintos motivos han quedado al margen del camino social, de integración, se da cuenta un montón de limitaciones que son difíciles de superar, ¿no? Por ahí se dice, no, bueno, pero yo he sido pobre y yo también he sido pobre, nací en un lugar pobre, he vivido, me crié en un barrio pobre, pero mi vieja era directora de una escuela, lo cual significaba que para mí la educación era algo valioso, no para todos los chicos el mensaje es el mismo, ¿no? Que tenía además un montón de contactos. Yo cuando quise empezar a laburar pude tocar un montón de contactos de mi vieja y si bien me gané el laburo porque fui y me presenté y traté de rendir lo mejor que pude, si no hubiera tenido los contactos de mi vieja, capaz que me hubiera sido imposible acceder a esa gente o a esa posibilidad de trabajo. Digo, las limitaciones que a veces hay en los barrios más humildes son inconmensurables cuando uno les dice desde afuera y no alcanza con tocar un pobre, hay que estar ahí, verlo claro. Todos los días. Necesito que me ayudes de una cuestión lingüística. Le voy a pedir a nuestro director que me ponga un listado de cosas. Un listado de cosas que salió, mirá. Cosas que están... Perdón, fabuloso. Cosas que están bien si hace un rico y están mal si las hace un pobre, como comprarse un celular, recibir plata del Estado, fumarse un porro, cortar las calles, no trabajar, subsidio, no pagar impuestos, abortar, llamarse Brian y yo ahí le sumaría comprarse una zapatilla andar en moto. Hacerse si un son tatuaje. pobres, andar en moto, son peligrosos. Hacerse un tatuaje. Pero te voy a decir otra cosa, ser feliz. Está bien, pero digo,
¿Cómo Si un hacemos? pobre es feliz, ¿por qué el pobre es feliz? Porque, pues, ¿cómo si el rico hago? es feliz, qué maestro, sos feliz. Yo creo, ¿sabes qué me pasa? Y ayer lo charlaba con mi hija que tiene 12 años. Y yo creo que si le mostrábamos esto y charlábamos sobre esto, ahora me quedé sin palabras, no sé cómo, no sé. A mí me ¿Cómo lo parece, argumento? ahí lo interrumpo un rato. A mí me parece, recién Ani decía que la violencia después de las elecciones es de ambos lados, ¿no? Y a mí me parece que de un sector se critica a quien ha votado al oficialismo, pero por otro lado hay una cuestión de odio de clase, que creo que es lo que se refleja en esto, que es distinto. Por un lado se puede criticar al militante del PRO o a quien apoya un proyecto de país, que es el que nos ha llevado a donde estamos, pero otra cosa es un odio de clase que es mucho más profundo e histórico a la vez a lo largo de lo que viene siendo la política argentina, que me parece que es lo que se ha reflejado en esto, ¿no? ¿Cómo le explico a mi hija que una persona, que un chico humilde puede tener todo esto? A ver, ¿Le explico? Perdón que te sí, lleve sí, a sí. ese lado. Pero, No, es que está bueno. Yo dividiría por dos lados la respuesta. Puede tener 10 millones Sí. de derivaciones, pero fundamentalmente por dos lados. Por un lado está el mito de que los pobres viven del Estado, de los planes, y eso es absolutamente irreal. Y de hecho la otra vez salió una nota, creo que fue en ámbito financiero, no recuerdo, donde una nota con estadísticas. Yo esto lo puedo ver todos los días en el barrio, esto que estoy diciendo lo puedo constatar todos los días en el barrio, pero no tenía número. Bueno, la otra vez salió una nota explicando esto, que apenas el 5, el 10, el 15, en algún caso, por ciento de los ingresos en un hogar pobre vienen de o la asignación por hijo, o todo el resto viene del laburo, de cartonear. Parece que no, pero a veces cartoneando se junta una monedita. O sea, el común de la gente en los barrios humildes arma su paquete económico, digamos, del laburo, de changuitas, de distinto tipo, que a veces son más rentables, a veces menos, que a veces cuestan, pero que se han ido disminuyendo en el último tiempo, porque a medida que disminuyen los trabajos formales, también disminuyen de manera indirecta los trabajos informales, porque digo, por ahí el que antes contrataba un jardinero, si no le alcanza ahora, ya no lo contrata, el que contrataba una chica que le ayude con la limpieza de la casa, lo que sea, que es el trabajo que por ahí suele ser un poquito más accesible en un sector más humilde, ¿no? Entonces digo, por un lado eso, está el mito de que se vive del Estado. La asignación por hijo son 2.100 pesos por mes, más los que se le paga el 20% que se le retiene, pero eso se le paga 2 veces al año. O sea, por mes nadie vive con 2.100 pesos, no te alcanza, pero ni siquiera para comer arroz todos los días. Entonces digo, Pero te toca el timbre, padre, y te dicen, ¿tiene una moneda que me dé? No, pero tengo 2 paquetes de arroz, 1 de galletas y una caja de leche. No, gracias. sí, a mí me pasa, pero digo, también después está la experiencia de cada quien, porque digo, a mí en la parroquia siempre me van a pedir comida, ¿no? O sea, me van a pedir un paquete de azúcar, un paquete de arroz. En algunos casos eso, y en la mayoría de los casos me van a pedir trabajo, ¿no? O sea, te diría que el 80% de la gente que se acerca a la parroquia por cuestiones sociales para pedir trabajo, ¿no? La realidad es que uno a veces puede conseguirle para algunos, para otros, pero no siempre hay para todos. Nosotros estamos tratando de generar una cooperativa, una fuente de trabajo para los chicos, pero bueno, es limitado también, no podemos meter a todo el mundo porque no es rentable para todos. Yo digo, la mayoría de gente va a pedir trabajo, changuitas o lo que sea, ¿no? A veces es cierto que por ahí suele pasar que alguno le dice, bueno, yo te doy un paquete de azúcar y córtame el pasto. Y es decir, la realidad es que yo no iría a cortar el pasto por un paquete de azúcar, ¿se entiende? O sea, si yo voy a cortar el pasto, te digo, vale tanto mi trabajo como lo puede decir un periodista, como profesional arquitecto. O sea, vos podés decir, pero el arquitecto por hacer un dibujito me cobra una fortuna. Bueno, pero estudió para eso, es su trabajo, sabe por qué vale eso. Quien va a cortar el pasto también te puede decir, che, yo te corto el pasto, pero me paga lo que vale. No voy por un paquete de azúcar, ¿no? Entonces, me parece que ahí también hay una distancia que no se entiende, ¿no? O sea, hay ciertos trabajos que pueden valer lo que sea, porque están bien vistos socialmente, y hay cierto trabajo que puede valer lo que yo quiera pagar porque es un trabajo menor, ¿no? Y decir, che, pero si el que te corta el pasto te dice esto vale tanto, bueno, si querés lo contratás y si no, no, pero después no te quejes porque no lo quiso hacer por un paquete de azúcar, porque yo tampoco lo haría por un paquete de azúcar, no sé si se entiende. Sí, o sea, sí. tampoco estamos hablando de, a ver, porque digo, bueno, pero si tenés hambre, lo ideal sería que nadie tenga hambre, ¿no? Y que cada quien pueda ejercer su trabajo, su oficio, profesión, lo que sea, de acuerdo a lo que eso debería valer, ¿no? Eso por un lado. Y me olvidé lo otro, pero digo... ¿Cómo explicar, digamos, por qué? El voto de clase, es decir, Y yo por voté el otro lado- oficialismo, soy distinto. No, pero el tema de la utilización, Sí. esto es, Hay una cuestión míralo, no tienen para comer y tienen un celular caro. Sí. O míralo, no tienen que comer y tienen una zapatilla de marca, ¿viste? Vos decís, Lo que antes era la antena de DirecTV. No, mira a todos con DirecTV. Si Cablevisión no les pone el cable ahí.
Algo van a tener que tener. Lo otro que me parece que también una de las cosas que daña mucho a la sociedad, que no digo que hayan culpable o no, digo simplemente lo que uno percibe, nada más, vuelvo a decir, siempre esto lo repito, digo, no es ni que está bien ni que está mal, digo un dato de la realidad, es la desigualdad, ¿no? O sea, a veces la desigualdad genera mucho más frustración que otro tipo de carencia, ¿no? Digo, obviamente que si no tenés para comer, si no tenés donde vivir, si no tenés para vestirte, estamos en una situación muy compleja, pero aún a veces pudiendo resolver mínimamente eso, a veces la desigualdad genera muchas broncas contenidas, ¿no? Que insisto, no digo que sea ni justificable ni no justificable, pero me parece que la desigualdad genera mucha violencia, ¿no? ¿Cuál es hoy el desigualdades sector? que muchas veces son, sí, ahí me animo a decir que hay muchas veces que son muy injustas, ¿no? Es decir, en muchos casos, ¿no? Es decir, está bien, el tipo que se rompió el lomo laburando para conseguir algo, lo consiguió con sus manos, qué sé yo, pero no todo, digo, no todo el que tiene mucho necesariamente lo ha conseguido a costa de su propio lomo, ¿no? Entonces digo, ahí se generan ciertas desigualdades que a veces van generando ciertas broncas, ¿no? A veces el lomo de uno enriquece a otro y en un punto voy a decir, che, ese otro que no pone el lomo tiene una zapatilla de marca, yo que me rompo el lomo, lo guardan todos los días, no tengo derecho a tener una zapatilla de marca. Y por último, y ya termino con esto porque me cuelgo hablando eso, pero digo, a veces uno piensa desde el lugar de uno, ¿no? Yo digo, bueno, yo en lugar de comprarme una zapatilla de 5.000 pesos, me compro una de 800 pesos que consigue liquidación, en lugar de comprarme tal, y voy juntando, y bueno, y a lo mejor, qué sé yo, en un par de años puedo ya comprar un autito, qué sé yo. Uno lo dice, primero porque hay una cultura que uno ha ido mamando en esa línea, pero además porque uno tiene la expectativa de que todos los meses va a tener laburo, va a cobrar el sueldo, te va a sobrar un porcentaje. Por ahí el chango este hizo una changa que le fue bien y ganó una moneda y no sabe si la semana que viene va a tener la changa, el mes que viene, y ni siquiera tiene la posibilidad de aspirar a un bien un poco más grande. Entonces decir, me compro zapatillas, si es lo único a lo que puedo aspirar, porque esto lo tengo hoy, no sé si lo vuelvo a tener, no sé si se entiende. Sí, claro. Por ahí son cosmovisiones distintas y es difícil valorar desde ese lugar. Bueno, te cambio de tema. Estuvo Alberto previo a las PASO en la obra tuya, ahí en Campo de la Ribera. Nadie se imaginaba que iba a ser presidente, porque en ese momento eran las PASO, había números muy, muy pardos. ¿Qué esperás del próximo presidente? Yo la verdad que no soy ni economista ni mucho menos y no sé qué es lo que realmente se puede hacer, pero que se reactive la economía me parece que es imprescindible, ¿no? Por ahí mucha gente me pregunta, ¿y le pediste algo? La verdad que yo no pido nada porque tampoco, yo no necesito nada, lo que nosotros estamos haciendo es algo subsidiario, ¿no? Yo sé, subsidiario en el sentido de estamos intentando dar respuesta a algo que quien debería dar respuesta no lo está dando, ¿no? Entonces, nosotros estamos armando una cooperativa de trabajo porque los chicos tienen trabajo. Si hubiera trabajo pleno no haría falta que lo hagamos nosotros. Yo no le pido nada porque lo que yo quisiera es que cambie un poquito las circunstancias del país, ¿no? Que hayan un poquito más de posibilidades laborales, que se mueva un poquito más la economía, ¿no? A ti. Sí. Es la esperanza que tengo, no se lo va a cumplir. Recién vos hablás de la violencia que generan las desigualdades. Caso de extrema violencia y que te ha tocado de cerca es la cuestión del gatillo fácil, ¿no? Y es algo que se ve en aumento los casos últimamente. ¿Qué opinión tenés al respecto en relación a lo que te ha sucedido, cómo se viene incrementando la violencia? Sí, la verdad que, bueno, por un lado, por haber estado tan cerca, es un tema del que me cuesta muchísimo hablar, ¿no? Pero sí creo que si no logramos generar una sociedad que sea más inclusiva, en la que todos tengan de alguna manera posibilidades, después cada quien sabrá si las aprovecha o no, y los que intentamos generar alguna posibilidad sabremos si la pudimos sostener o no esa posibilidad, si fue accesible o no. Pero digo, en la medida en que intentemos generar una posibilidad con una sociedad con posibilidades para todos, creo que todo eso también de alguna manera se puede ir resolviendo, ¿no? Mientras tanto, a veces uno tiene la sensación que vivimos medio en la selva, ¿no? No lo quiero acorralar porque entiendo que su opinión está ampliamente definida por su creencia religiosa, si la quiere exponer lo hace, pero me gustaría saber qué opinas en realidad de los términos en los que se dio el debate en su momento sobre la posibilidad de tener o no una ley de aborto legal. ¿Qué te pareció lo que se habló? ¿Cómo se habló? Yo digo, en primer lugar me parece que es importante que todos los temas que estén en la sociedad como una inquietud se puedan debatir. Eso, o sea, siempre he sido defensor de todos los debates, ¿no? Dentro de ese debate, que me parece absolutamente legítimo como debate y que creo que es bueno que cada quien pueda expresar su opinión, también yo tengo mi opinión y personalmente creo que en eso tiene que ver obviamente con cuestiones religiosas, con creencias que uno tiene, pero incluso también con lo que dice la Constitución, los tratados de la Constitución habla, si consideramos que desde el primer instante de la concepción hay una vida humana, ¿no? Una vida humana con un ADN propio, con identidad propia, parece que ahí ya no se está discutiendo sobre el cuerpo de la mujer, sino sobre el cuerpo de otra persona, ¿no? Ahora, si después
se hace un debate sobre la Constitución y se decide que eso no es una vida humana, bueno, ahí ya entrarán en discusiones otro tipo de cuestiones, pero hoy por hoy me parece que si no se trabaja eso primero, estamos complicados. ¿Y por qué estamos complicados? Digo, porque si aceptamos que eso no es un tema importante y cualquiera puede decir después en algún momento, bueno, hay otros temas que tampoco son importantes y los asumimos como nos parezca al margen de lo que dice la Constitución. Pero eso es una mirada mía, al margen de mi postura, que además tiene también una mirada política. Me parece que, bueno, no me quiero meter en tanto lío, pero digo, al margen de eso, sí valoro que se haya dado el debate, ¿no? Yo creo que todos los debates que estén en ebullición en la sociedad tienen que darse y es lo que nos permite poder crecer como sociedad. Mariano, muchas gracias por venir. Queríamos plantear el tema, no nos queríamos... Me parece que es un tema político, el tema de lo que estamos viviendo y la agresión que estamos viviendo. Es un tema político y, como decía mi abuela, no hay que esquivarle el culo a la jeringa, me parece que charlarlo de esa manera. Ay, sacerdote, ¿cómo vas a decir esa palabra? Aprovecha a pedirle una bendición para instituto, a ver si les va bien. No, tampoco hace milagro. Ah, claro. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Al contrario.